Entonces, ¿qué estábamos viendo? Estábamos viendo que en los casos indeterminados estábamos con el problema de que la indeterminación estaba relacionada a un exceso de vínculos, para decir, un exceso de restricciones a la deformación de la estructura, y este exceso únicamente lo podíamos compatibilizar por medio de compatibilizar las deformaciones. No tenía la estática, ya no me daba condiciones de equilibrio para resolver todas las incógnitas que se te planteaban. Y les comentaba recién brevemente de que los casos indeterminados en sistemas axiales bien potrados, entre comillas, serían los más sencillos dentro de la dentro de, dentro de la dentro de los sistemas indeterminados. Más complejos son las vigas a flexión, vigas continuas, pórticos, o sea, estructuras que están sometidas a flexión y deformación, y cuando hablamos de flexión estamos refiriendo al giro de la sección. Entonces, cuando hay giro de la sección, hay acortamiento o alargamiento y hay eventualmente una deformación cortante de la sección, se puede hacer esa compatibilidad de deformaciones, pero es un poquito más complejo de lo que estamos viendo ahora. Ahora solamente estamos viendo el efecto axial nada más. Entonces vamos a ver acá brevemente, no lo voy a resolver, pero lo voy a plantear, eh, casos indeterminados de tres piezas, de tres vallas, ¿no? Entonces brevemente lo vamos a plantear a esto para que nos quede una idea de qué pasa cuando tenemos. Reitero, hay muchos casos y no podríamos nosotros hablar y decir, no, mire, manejando estos casos o entendiendo esto ya tengo resuelto todo mi problema. No, les aclaro que la cosa es bastante más complicada. O sea, yo les muestro la generalidad, pero eso no significa que automáticamente están resueltos todos los problemas. Vamos a pensar que ahora ponemos tres barras. Les digo que en esto de las barras podrían ser barras concéntricas, ¿no? Y de distinto material, sistemas de ajuste. Bueno, realmente hay mucho ahí para dar. Entonces, cuando vos tenés estos sistemas de tres barras, yo voy a cambiar acá mi marcador habitual, ¿no? Yo podría tener como datos básicos la longitud 1, la longitud 2 de la barra 2 y la longitud 3. Y de cada barra tendría que tener como datos la sección 1 y el módulo elástico 1, que lo hemos denominado rigidez axial de la pieza, ¿no? Y para la 2 lo mismo, la sección 2, el módulo elástico 2, y lo mismo para la sección 3, A3, módulo elástico 3, ¿no? Y vamos a poner algún sistema de cargas acá. Vamos a pensar que acá hay un sistema de cargas que podría ser esta P1. Y esta sería un sistema, acá estaría aplicada la carga P2, ¿no? Y Si tengo un eventual, caso, se desprecian los pesos de cada barra. de nuevo, las cargas estas tienen mucha magnitud respecto al peso de las barras. Podría tener en cuenta el peso de las barras, aclaro. Pero en general, estas estructuras, digamos, las cargas que hacen estas que estamos considerando acá, P1, P2, estamos hablando de cargas mucho más grandes que el peso propio de la barra. Por lo tanto, el peso propio de la barra podríamos despreciarlo. Sin embargo, si hubiera consideraciones de peso propio de la barra, obviamente estarían acá y estarían en función, como una función, si la barra es continua, cada diferencial
de longitud me estaría dando un diferencial de peso, para decir así, ¿no? Y habría que establecer alguna función de peso propio. Ya lo hemos visto, ¿no? Esto en la clase pasada. Entonces, el tema es cómo compatibilizar a esto, ¿no? Porque yo estoy buscando, vamos a pensar acá, las reacciones, vamos a pensar, del apoyo A y la reacción del apoyo B. O sea, son dos fuerzas, vamos a pensar que este es el apoyo A y este es el apoyo B, ¿no? Son dos fuerzas, y estoy buscando estas dos fuerzas, ¿no? Me van a decir, la primera ecuación de compatibilidad es fácil. Yo digo que A más B menos P1 menos P2 igual a 0, y entre comillas tengo la equilibrio sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Tengo la condición de equilibrio de la estática. O sea, esta es una condición sencilla de cumplir. Ahora, ¿cómo hago para lograr que esto eventualmente me funcione? Y bueno, uno de los mecanismos para hacerlo sería plantear lo siguiente. Yo voy a cambiar de lugar estas expresiones. Voy a cambiar de lugar para poderlas usar, para tener mi campo de trabajo con un poco más de facilidad. Bueno, ahí está. Ahí me quedó un poquito más limpio mi pizarrón, para decir así. Entonces, uno de los mecanismos para hacer esto es aplicar el principio de independencia de causas y superposición de efectos. En realidad, esta estructura yo la podría poner como igual a la suma de dos de la misma estructura, pero sometida a un sistema de cargas diferente, para decir así, cuya superposición sea igual al sistema de carga final. Ahí tenemos de nuevo la misma estructura. Mi dibujo no ha sido feliz. Voy a tratar de corregirlo un poquito, ¿no? Pero tampoco no es que me amargo tanto, ¿no? Ustedes ya saben que hacemos lo que podemos. Y acá, ¿qué tendríamos? Que en vez de estar sometido a dos cargas, yo voy a poner esto sometido a una sola carga, P1. Por lo tanto, voy a tener reacciones, llamémosle B1 y A1. Y a otra estructura, lo vuelvo a dibujar, siempre en su métrica y todo idéntica a las anteriores, ¿no? Donde esta estructura, que como ya sabemos tiene las mismas características geométricas y físicas, está sometida ahora a una carga P2, acá. Si alguien necesita preguntar algo, me dice. Entonces acá está una reacción B2 y una reacción A2. ¿Cuál es el concepto en definitiva? Yo estoy resolviendo ahora esta estructura compleja que podría tener n cargas como la suma de varias estructuras más sencillas, la misma estructura pero un estado de carga sencillo con una sola acción, de tal manera de que de esa forma yo pueda ir resolviendo con su sentido, o sea, de la manera, porque esta carga P2 podría ir para arriba y estas reacciones podrían cambiar, ¿no? Esto van a ver que hay ejercicios donde acá la carga es invertida, ¿no? Al final,
la reacción A, si yo calculo cada estructura por separado, que yo lo puedo hacer porque aprendí, voy a tener que la reacción A va a ser a la suma escalar con su signo de A1 más A2. Y la reacción B es la suma algebraica, no es suma escalar, es suma algebraica, de B1 más B2. Cuando digo su signo, porque esto yo está apuntando positivamente, pero en realidad habría que ver después si esta reacción, de acuerdo al esquema de carga, va en uno u otro sentido. ¿Cómo es el planteo de fondo? El planteo de fondo, miren, me dicen, mira, que si yo aplico la carga P1 a esta estructura, la primera valla se va a estirar. Un delta. Vamos a llamarle un delta 1, se va a estirar. Y si se estira la valla 1 producto de la acción de la carga 2, las vallas 2 y 3 se van a comprimir, ¿cierto? Se van a achicar. ¿Y cuánto se van a achicar? Y se van a achicar tanto que delta 2 más delta 3, lo que se achican, vamos a pensar en negativo acá, Igual a delta 1. a delta 1, exactamente. Exactamente. Entonces, lo que se alargó acá, esta, tiene que ser igual a lo que se achicó esta. En una palabra, yo podría hacer una compatibilidad de deformaciones y decir, mira, delta 1 es igual, lo puse con el símbolo delta, pero podría ser el D, la letra D, ¿cierto? A delta 2 más delta 3. Esto, así como está, cuando yo pongo negativo, tendría que haber puesto todo dentro del mismo término, ¿no? Y con esta expresión, esa expresión, más la expresión de compatibilidad. ¿Cuál es la expresión de compatibilidad? Que A1 más B1 menos P1 es igual a 0. Con estas dos expresiones, ¿qué resuelvo yo? A1 y B1, que me están haciendo falta para acá y para acá. Y ahora hago exactamente lo mismo para acá. Si esta carga comprime la barra 3, significa que acá hay un menos delta 3, llamamos, ¿no? Hay una compresión. Sí, una compresión del tercer tramo. Y esa compresión del tercer tramo es igual a un alargamiento de los tramos 1 y 2. Entonces, más delta 2 más delta 1, todo lo que es 1 tiene que ser igual a 0. O lo que es lo mismo que delta 3 es igual a delta 1 más delta 2. Ecuación de compatibilidad de la segunda estructura. ¿Y con cuál otra se combinan para resolver? Con A2 más B2 menos P2 igual a 0. Y yo tengo ahí las dos ecuaciones, llamémosle ecuación 1 y ecuación 2, que me resuelven la segunda, el segundo estado. Y con estas otras ecuaciones, 1 y 2, resuelvo el primer estado. Ahora, yo ya sé que la ecuación siempre parto de lo mismo. P sobre A es igual a E por delta L sobre L, ¿cierto? Con lo cual delta L, que es lo que yo he planteado acá, que es igual, esto siempre va a ser lo mismo, a delta, acá disculpen, acá una letra mal puesta, delta L va a ser igual a directamente a P por L sobre
AE. Y esta es la expresión que usamos para cargar estas expresiones de acá. Es decir, que necesitamos en todos los casos el estado tensional que está sometido cada parte de barra para comprometerla. Por supuesto que el alargamiento de 1 y 2 va a ser en parte proporcionado por la barra 1 y en parte proporcionado por la barra 2, en función del estado tensional. Si me preguntan qué estado tensional va a tener estas partes, y bueno, solamente B2, ¿no? Estos dos tramos, para las fórmulas delta 1, delta 2, y qué acortamiento va a estar provocado acá, y bueno, solamente por A2. El A3 va a estar provocado por A2. Y de la misma forma se analiza el primer estado, ¿no? Entonces, cuando vos planteás estas dos ecuaciones para cada uno de los tramos, estás resolviendo B1, B2, A1, perdón, A1, B1, y después resolvés A2, B2. Cuando resolvés todo esto, después lo volvés a unir, volvés a restituir el sistema y ya lo tenés resuelto todo tu ejercicio. Esto que parece, entre comillas, complejo, hay que probar algún caso, resolverlo y ya van a ver que en realidad los casos de 3 barras no dejan de ser casos de 2 barras, muy parecidos a los casos de 2 barras, con fórmulas muy similares a esta, ¿no? Cada una tiene su propia resolución, ¿no? Y hay que, ahora me preguntan, profe, bueno, ¿por qué no nos ponemos a hacer? Y miren, es una deducción más o menos, esta debe andar en el orden de los 30, 40 minutos desarrollar todo esto, ¿no? Pero ¿cuál es la parte dura? La parte dura de darte cuenta es estas compatibilidades. Son las que más cuestan, estas expresiones. Sobre todo las expresiones 1, ¿no? Son las que más cuestan. Las otras no, porque, bueno, dentro de todo son las más fáciles de interpretar. No sé si necesitan alguna aclaración más o ver cómo se llena alguna de estas expresiones. Yo no me voy a poner a deducirlas porque realmente llevan muchísimo tiempo hacer la deducción. Pero para ponerlo en blanco sobre negro, vamos a tratar de manejar esta expresión, ¿cierto? Esta expresión, bueno, la voy a tratar de llevar. A1 delta 1 igual a delta 2 más delta 3. Básicamente estaba formado, ¿no? Para el sistema yo lo trato acá de dibujar por separado, ¿no? ¿Por qué es importante acá dibujarlo? Porque te cuesta razonarlo a esto que estamos haciendo. Esto cuesta razonar, ¿no? Entonces es conveniente tener el estado acá geométrico de la pieza, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? L1, L2, L3. Es para poderlo interpretar, ¿no? Eventualmente este estaba formado por esta carga, P1, y acá que teníamos propiedades A1, A1, E1, y acá teníamos propiedades A2, E2, y acá teníamos propiedades A3, E3. Cambio de color, a ver si no se nos complica tanto. Acá teníamos reacciones A1 y acá teníamos reacciones B1. Entonces, ¿qué habíamos dicho? La compatibilidad era que lo que se estiraba la pieza 1, o sea, delta 1, tenía que ser igual a lo que se acortaba esto, que se estira esta pieza, llamémosle delta 1, tiene que ser igual a lo que se acortan las dos piezas, a la suma de los acortamientos de las dos piezas, a delta 2 más delta 3. Y como nosotros ya tenemos la expresión esta, delta L, P por L sobre AE, nosotros ya sabemos esto, lo voy a poner acá, delta L, P por L sobre AE. El único problema que tengo en realidad es ir poniendo bien cuál es el estado tensional. O sea, acá me cuesta identificar el estado tensional, ¿no?
Entonces, si me preguntan cómo es el estado tensional, es un estado tensional más o menos así. A nivel de tensión, acá hay una compresión, llamámosle A1, está sometido a compresión, y acá está sometido a una tracción B1. Esto a nivel de estado tensional. Entonces, a nivel de estado tensional, la pieza 1 está sometida a tracción de valor B1 y las piezas 2 y 3 están sometidas a compresión A1. Esto para saber cómo aplicar estas fórmulas, ¿no? Porque acá este P tiene que ver con el estado tensional. Entonces, delta 1, ¿qué va a ser igual? Como es esta pieza, la carga, ¿qué va a ser? El estado tensional. B1 por L1 sobre A1 E1 tiene que ser igual a delta 2. ¿Y delta 2 qué va a ser? La suma de las dos la deformación que se produce en la barra 2, que va a ser el estado tensional en la pieza 2, que está tensionada con la carga A1. A1 por L2 dividido en A2 E2 más, Disculpe, profe. sí, Si en la 2, o sea, en la deformación 2, en vez de poner A1, pusieron B1 menos P1, estaría bien. sí, también está. Y de hecho así se hace. Pero yo lo quiero hacer el planteo de fondo, ¿me entiendes? Es correcto lo que estás diciendo. ¿Y acá qué sería? A1 también, porque yo me pongo al diagrama de tensiones. Eso es lo que quiero que vean, que cuando yo voy a poner acá la deformación, me tengo que venir en realidad al diagrama de tensiones. Y entonces esto es A1 de nuevo por L3 sobre A3E3. Tener mucho cuidado porque hay que ver después, en definitiva, acá, si vos me preguntas qué es lo que yo haría, como la ecuación de compatibilidad general de estática, ¿qué me decía? Que A1 más B1 menos P1 es igual a 0. Yo en realidad, en vez de cambiar a A1, yo, te soy sincero, yo cambiaría a B1. Igual a quién? A P1 menos A1. Y me vas a preguntar, ¿y por qué? Y bueno, porque B1 aparece una sola vez acá. ¿Me entiendes? Si me largo a cambiar a 1, ¿ves? Tengo que cambiar en muchos lados, ¿no? Profe, Sí. ahí el A1 refiere a la reacción en A, ¿no? Al área 1, ¿verdad? No, es la... Sí. Vos es que es un... Perdón, le vamos a poner... no es el área 1 y se puede confundir terriblemente acá. Le vamos a poner R. R. Y a este le vamos a poner R para que no se... Sí, tenés toda la razón del mundo. R, R. Le vamos a agregar una R porque si no, justo tiene la pinta de... ¿Me entiendes? Tiene la pinta de que se puede confundir, ¿no? Y acá hay R. R y R, ¿no? Lo mismo pasa en la hoja anterior, ¿no? Acá habíamos dicho, estábamos hablando de compatibilidad, esto podría ser R, R, ¿no? Esto para evitar el problema de, justo fue desafortunado, digamos, para decir así, la utilización de la notación R y R. Agregándole la R, bueno, nos quedó todo de nuevo acá. Acá este es RA y RB, esto sería RA y esto sería, vamos a corregir acá para que no nos quede mal, nos quedaría RB. Acá hay un RB1 y acá hay un RB2, ¿no? Acá hay de nuevo vamos a tratar de
limpiarnos nuestro dibujo. R-A1 y este es R-A2. Bueno, listo. Acá vamos a resolver nuestro... Nos habíamos metido en alguna complicación notacional, ¿no? Entonces ya estamos de este otro lado. Lógicamente acá lo único que tenemos que hacer, eventualmente si reemplazamos esto, nos queda acá la expresión P1 menos RA1 por L1 dividido en A1E1 igual a toda la otra expresión. Si alguien me pregunta acá podés despejar RA1, lo podrías empezar a despejar. Esto hay que tener cuidado con empezar a despejar también, ¿no? Te lleva sus buenos, tu buen rato tenés acá de trabajo algebraico, ¿no? L3, A3, E3. ¿Por qué? Porque en definitiva vos que tenés que juntarla a las RA1, en algún lado la vas a tener que juntar. Bueno, acá ya más o menos venimos haciéndola. Bueno, puntos suspensivos, en algún momento vos vas a tener RA1 igual y vas a tener una expresión. Bien complicada la expresión, ¿cierto? De la misma manera, si sacas RA1, vas a tener por restitución RB1. Y de nuevo vas a tener una expresión grande. Porque RB1 es P1 menos RA1. De igual manera, de manera muy similar a esta, haces el segundo planteo, porque el segundo planteo era para resolver la expresión esta, donde lo que se acorta delta 3 es igual a lo que se alarga delta 1 más delta 2. Y de nuevo haces compatibilidad de deformaciones y de nuevo obtenés las expresiones RA2 y RB2 que te permiten después, unidas a las del cálculo anterior, obtener las reacciones que vos estabas buscando. Esa y esa. Bueno, espero que con esto, vamos a decir, un día no pueden dormir, se sienten que no, el sueño no logra conciliar. Es un buen momento para ponerse a hacer toda la matemática esta. No es que sea difícil, pero hay que ser paciente. De nuevo, acá, muy fácil equivocarte si no tenés paciencia en el álgebra acá. Hay que ir de a poquito, mira, acá hay que distribuir esto, después este que está distribuyendo tendrá que pasar para acá, y pasar a sumando, y después sacar factor común RA1, y después todo esto irá al denominador acá, y acá quedará un numerador, y bueno, hay que hacer álgebra y se resuelve. No es imposible. Vamos a ver otro tema que nos hace falta, que es qué le pasa a las piezas cuando están sometidas a un cambio de temperatura. Vamos a pensar en que tengo yo una barra y esta barra, entre comillas, le aplico un gradiente de temperatura. En general, si vos le aplicás un gradiente de temperatura uniforme a lo largo de toda la pieza, es decir, un delta T en grados Celsius, vamos a pensar que estamos en unidades nuestras, ¿no? En general, si ese delta T es positivo, la pieza, o sea que es un aumento de temperatura, las piezas tienden a aumentar de longitud. O sea, si tienen una longitud inicial L, tiende a producirse un alargamiento delta L o una variación de longitud delta L. Esa variación de longitud delta L dice que es directamente proporcional al salto térmico. Es decir, que hay un coeficiente, que ya vamos a ver qué significa, de proporcionalidad, por la longitud de la pieza, la longitud inicial de la pieza, por el salto térmico, delta T.
Como esto tiene unidades, vamos a pensar, unidades de longitud, acá podrían ser estos milímetros, para decir así, milímetros. Vos tendrías que acá L estaría en milímetros, delta T estaría en grados Celsius y alfa, para que tengas esta compatibilidad, tendría que estar en 1 sobre grados Celsius. Entonces, ¿qué es alfa? Alfa, coeficiente de dilatación térmica del material. Este coeficiente de dilatación térmica van a ver que viene tabulado para distintos materiales. Eventualmente, si hubiera que hacer un estudio muy, pero muy detallado de este, en algunos casos, por supuesto, hará falta hacer ensayos respectivos para obtenerlo experimentalmente. Sobre todo cuando estamos hablando de máquinas de alta precisión, ¿no? O Pero sea, si profe, nos... que en principio no se tiene en cuenta la sección. Muy interesante. El cambio de longitud únicamente depende de este coeficiente del material, la longitud inicial y el delta T, el salto térmico. Cuando hablamos de salto térmico estamos diciendo que si la pieza estaba, la longitud L, estaba calibrada a 20 grados centígrados, una temperatura que se llama de laboratorio, la longitud final de la pieza va a tener que ver a qué temperatura, qué salto térmico le aplico. Vamos a pensar que le aplico, no sé, una temperatura de 60 grados. Entonces, si la longitud final, esto sería temperatura inicial. Longitud inicial, temperatura inicial. Y si yo le aplicara una temperatura de 60 grados centígrados, temperatura final, le podemos poner en vez de final 1 para mantener la identidad que estamos trabajando, la nomenclatura, a una temperatura 1. Entonces, ¿cómo va a ser la cuenta? Y la cuenta va a ser fácil, va a ser el alargamiento de la longitud delta L, que es igual a L1 menos L0, ¿cierto? Es igual a ¿quién? A este coeficiente del material. Hay que ver, el acero es muy conocido, el valor de este coeficiente. 1 por 10 a la menos 6, normalmente en 1 grados centígrados. Por la longitud inicial, acá el L de acá es el de la longitud de ajuste, o sea, llamémosle L0 para el caso este, por 60 menos 20. Así no hay que pasar los grados a nada, estos son grados Celsius, o sea que acá sería por 40 grados, el salto térmico es 40 grados. Algo así como que le estaría diciendo que el delta L va a ser igual a alfa por L0 por 40 grados en ese ejemplo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, y Profe, esto una le va a dar pregunta. Sí, ¿Los coeficientes por lo general también vienen en grados Celsius o hay alguna vienen en literatura Fahrenheit que también. lo... Vienen Ah, en Fahrenheit. Pero va en yo te voy a dar, ahí tengo tablas de libros y vienen tablas eventualmente donde lo vas a tener normalmente en grados centígrados. Se pueden usar los grados Fahrenheit, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no estamos tan acostumbrados, sin embargo esto va a depender de la normativa que vos estés trabajando respecto a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, y bueno, y como nosotros queremos saber qué efectos provoca esto, o sea, cómo termina afectando esto acá, yo me quedaría con, de alguna manera, me gustaría saber si existe alguna posibilidad de que se genere un estado tensional. Bueno, en este caso, miren, la barra está libre, ningún estado tensional. Pero seguro que no se tensiona. Y mira, si vos la dejas libre, y bueno, se estira la pieza.
para decir, se estiró, nada más. Ahora, ¿cuándo aparecen estados tensionales? Bueno, empiezan a aparecer estados tensionales cuando vos tenés restricciones al movimiento. Vamos a pensar que ahora la valla esta está bien potrada. Hay muchísima ejercitación de nuevo. Y este empotramiento de la valla está con una longitud L0. Acá ya la valla sí tiene sección, vamos a llamarle, ya que estamos con el 0 a 0 y tiene un módulo elástico también, ¿no? Tiene todas las condiciones. Ahora, si yo a esta valla, que la vi empotré, o sea que le puse pared de los dos lados, lo hice a esa acción, lo hice a una temperatura T0, normalmente sería la temperatura de ajuste. Si hubiera sido hoy hemos tenido una temperatura agradable, sería 25 grados, no sé. A la hora que lo hicimos, a esa hora, la temperatura sería la temperatura de ajuste. Vamos a pensar 25 grados. Y resulta que dentro de... No, hoy no estuvo tan caliente, creo que... La verdad que me abusé con los 25 grados. La verdad no sé ahora qué temperatura. ¿Alguien sabe qué temperatura hubo hoy? La verdad no le presté atención. A ver, voy a chequear a ver si puedo ver. Hay 18 grados en este momento. Bueno, listo. Vamos a poner, mira, para que sea bien... Vamos a pensar que estamos haciendo el ensayo en este momento. En este momento me dice que la temperatura de ajuste es de 18 grados, ¿no? Celsius, lo que me dice mi celular, ¿no? 18 grados Celsius. Ahora, el problema está que yo eventualmente empiezo a calentarla esta valla. Muy común en la mecánica. Ustedes piensen, cualquier pieza de la mecánica sometida a ciclos de trabajo y va a estar sometida a cambios de temperatura. Ni hablemos fuerzas de frenado, no hablemos de cosas fuertes, ¿no? Cualquier cosa que le hagamos le vamos a estar sometiendo a una temperatura, a un salto térmico. Vamos a pensar que lo llevamos a esta pieza, a esta valla, la llevamos a una temperatura T1. ¿Por qué? Porque le agarró el sol acá, no sé, le agarró la radiación directa, alguien le metió un soplete, no sé. Vamos a pensar que la llevo... Enero a las 3 de la tarde. Enero, bueno, pero como es hoy 18 grados, mañana, bueno, puede ser en enero a las 3 de la tarde, se agarró 45 grados, 48 grados. Ese día no respiramos, ¿no? Entonces, eventualmente esta pieza está sometida a un delta T que es igual a 30 grados. Ese es el valor del delta T. La pregunta es, ¿qué le pasa a la pieza? Primero, ¿se puede estirar? No se puede estirar. ¿Por qué? Porque está bien empotrada. Y vamos a pensar que estos empotramientos son lo suficientemente rígidos para que esta pieza, estos no se muevan, estos empotramientos A y B, no se muevan de ninguna manera. Entonces, ¿qué le va a pasar a la pieza? Y bueno, la pieza, si no estuvieran los empotramientos, la pieza se estiraría, ¿cierto? Se estiraría un delta L. Esta sería la longitud y acá se estiraría un delta L. Ahora, si yo no quiero que la pieza se estire delta L, ¿qué tendría que hacerle a la pieza? Le tendría que aplicar una fuerza. Esa fuerza es la fuerza que le hacen los empotramientos. Vamos a pensar que le hacen fuerzas de este tipo. Le llamemos RA y RB. Las reacciones. Entonces, estas que son iguales, ¿no? Porque son cargas, este RA y RB son iguales, podrían ser R directamente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como no se movió todo esto que se quiere estirar la pieza, en realidad, vos podés suponer que hay una fuerza, llámale R o P, que está comprimiendo la valla y que impide que esta valla se estire delta L. Entonces vos tenés que tensión es igual a E por epsilon, ¿cierto? O lo que es lo mismo, vos podés decir que la tensión que está sometida a la pieza va a ser igual sigma
AE. Y acá epsilon, ¿a qué es igual? A delta L sobre L. ¿No es así? Vamos a poner acá con el sub 0 porque estamos usando el delta sub 0, ¿no? Delta L0, la variación de longitud de la pieza 0, es esto. Por lo tanto, la pieza va a estar sometida a una tensión que es igual al módulo elástico por la sustitución de la expresión. Delta era igual a alfa L0 delta T dividido en L0. Y de nuevo, una gran sorpresa. La tensión que se produce en el material por el incremento de la temperatura en una barra bien potrada depende del módulo elástico, de alfa y de delta T. No depende de la longitud de la pieza. Buena relación, ¿no? Y si vos querés saber cuánto vale la carga que le provoca esta pieza, vos simplemente tenés que hacer que P sobre A es igual a E por alfa delta T. Por lo tanto, la carga equivalente que se produce esta P, esa P, va a ser igual a AE, rigidez axial, por alfa por delta T. Y de nuevo tenés una expresión interesante que te permite calcular una cantidad tremenda de problemas, ¿no? Vean claramente cómo en este caso hemos logrado encontrar que una barra bien potrada sometida a un salto térmico, en este caso positivo, le generan fuerzas de compresión que pueden ser muy, pero muy importantes. Está claro que en las fuerzas de compresión ya sí participa el área, ¿no? No es lo mismo la compresión de una barra que tiene, vamos a decir, 5 centímetros por 5, o sea, 25 centímetros cuadrados, que tenga una barra que tenga de sección 3 centímetros por 3 centímetros. Porque una es 25 centímetros cuadrados y la otra es 9 centímetros cuadrados, ¿no? Son relaciones entre los cuadrados del lado, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? ¿Qué otra cosa me puede pasar? ¿Quedó entendido? Pregunto antes de seguir adelante con esto del esfuerzo térmico. ¿Quedó entendido? No hay duda. Entonces, Profe, ahí cuando se estira la barra, se estira, digamos, proporcionalmente para los dos lados. sí, yo lo que hice es, vamos a decir, liberé un apoyo, lo dejé fijo de un lado y lo tiré, para decir, lo estiré. Pero si yo lo libero de los dos apoyos, se me estira en realidad delta L sobre 2 y delta L sobre 2. ¿Me entiendes? O sea, el delta L no está en discusión, porque el delta L, ¿de dónde venía el delta L? Alfa L delta T. Ya dijimos, el delta L no depende de otro parámetro, ¿no? Entonces, este delta L es lo mismo que si yo restringo de este lado y libero este otro, se estira la barra, o si libero de los dos lados, se estira la mitad, digamos, del delta L para cada lado. En definitiva, el tema es que si vos tenés la barra bien potrada y le sometís a un esfuerzo, a un salto térmico, la parte grave es que esta barra empieza a ser sometida a un esfuerzo, tensión, que puede llegar a la ruptura del material. Y otra cosa muy importante es que el módulo elástico hay que ver si se mantiene, porque el módulo elástico también cambia con la temperatura del material. Y voy a decir ejemplos muy contundentes, ¿no? Si son 20 grados, 30 grados, probablemente no le pase nada, sobre todo si estamos hablando de acero, ¿no? No hablemos de plásticos, no, porque ahí sí la cosa se pone bastante complicada, pues no son muy estables a la temperatura en general, el PVC, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí la cosa puede ser complicada. Pero en los aceros, 30 grados, hierro, no va a pasar nada, no va a perder la estructura. Pero hay que pensar que el módulo elástico, si el salto térmico es muy alto, y doy un ejemplo,
cuando se produce la caída de Torre Gemela, la estructura de acero del edificio estaba formada por unos reticulados que soportaban los pisos de hormigón de las Torres Gemelas. Estaban protegidos para los incendios con una especie de fibra de poliéster, una especie de goma espuma, para decir así, antitérmico, ¿no? El salto térmico ahí, al derramarse el combustible e incendiarse el combustible de los aviones, el salto térmico no fue de 20 grados, 100 grados, no, fue de 800, 1000, 1200 grados. Estamos hablando de un salto térmico tremendo. Por supuesto que las propiedades elásticas de esos reticulados que sostenían los pisos no eran las mismas propiedades que cuando estaban calculadas, ¿no? Y entonces, por supuesto que los estados tensionales cambiaron mucho. La capacidad portante, esta tensión quizás bajó porque estos módulos elásticos eran más bajos, para decir así, porque la temperatura había aumentado muchísimo acá, el delta T, pero estas tensiones resistentes también habían cambiado muchísimo, ¿no? Y por lo tanto se produjo el colapso, primero de una parte de la estructura y después provocó un efecto cadena, donde fue cayendo un piso sobre otro al cortarse los reticulados por el incendio. La torre no se cae por el impacto del avión. De hecho, el calculista japonés que lo había calculado esas torres, había previsto que un avión podía por equivocación chocarle a las torres, por la altura que tenían las mismas, ¿no? Entonces me van a preguntar, bueno, si lo había previsto en el cálculo, sí, bueno, el calculista dijo, bueno, vamos a poner el Boeing más grande que tenían. En esa época creo que era el 727, no era el 757, creo, o 767, 757 creo que se estrellaron, ¿no? Aviones mucho más grandes, ¿no? Era un avión, va a decir, el más grande, más importante de la década del 60, ¿no? Entonces lo computan ese avión y lo ponen como energía y lo verifican al edificio. Y entonces, la verdad que al choque, el edificio se aguantaba, para decir, el choque de un avión. Por equivocación pensaban en ese momento. Y por otro lado, pensó que podía haber un incendio y para cubrirse del incendio, eventualmente puso sistemas de protección para la cobertura de las estructuras para que no sean atacadas por el salto térmico tan alto. Lo que nunca esperó es que el combustible derramado por el choque del avión explotara, para decir, generar una bola de fuego, y que al estar llenos los tanques de combustible, llegaron 10 pisos de combustible de alta capacidad inflamable, ¿no? Esto generó temperaturas que no estaban previstas y por supuesto esto provoca ese efecto cadena a la media hora más o menos de que chocaron los aviones, ¿no? Esto para dar una idea de lo que significa un salto térmico, ¿no? Un salto térmico, vamos a pensar en cualquier estructura. En los vehículos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Esto que quede claro, ¿no? Pasa exactamente lo mismo el problema en los vehículos. Y a ver si hay algo más que les pueda aportar en esto de los saltos térmicos. También podrían ser efectos de saltos térmicos negativos. O sea, vengo la valla, bien empotrada, y ahora la valla la calibré a una temperatura T0 igual a 20 grados y la llevo a la valla al freezer a temperatura T1 de, no sé, menos 10 grados Celsius. Entonces van a decir, ingeniero, pero esto no puede ser. No, sí puede ser. ¿Por qué puede ser? Y bueno, pues andate a vivir a Ushuaia, andate a una base de Marambio. No, sí, puede ser. Y los saltos térmicos pueden ser más escandalosos, ¿no? Ni hablemos, ¿no? Entonces, puede haber temperaturas de ajuste en el otro sentido. ¿Y qué le pasa ahí a la valla? La valla se quisiera cortar.
Por lo tanto, como se quiere acortar un delta L, entonces esa barra para mantenerse en equilibrio en realidad está sometida a fuerzas de tracción T. ¿Provocadas por quién? Por un salto térmico en el otro sentido, ¿no? Y esto es importante destacarlo. Entonces, si el salto térmico, vamos a pensar, el delta T en este caso, es igual a menos 30 grados Celsius, la tensión van a aparecer en este caso tensiones de tracción, ¿no? Porque la pieza se quiere achicar, pero al estar agarrada bien potrada, no se lo permite y bueno, y provoca tracción. Otra característica que tengo más en casos, yo voy a hablar en general, hay con el ingeniero ruso, cuando vean este tema van a notar que la ejercitación es sumamente extensa, para decir. Miren este caso. Yo les cuento algunos y después verán ustedes. La someto a un delta T. Puede ser positivo o negativo. Esta barra bien potrada. Vamos a pensar que es positivo el salto térmico. Por lo tanto, la barra se tiende a alargar. Pero ahora, como es tanta la fuerza, estas suelen ser muy importantes las fuerzas que se provocan por el bien potramiento. ¿Qué pasa ahora si el apoyo se corre? Lo vence. Tenía una longitud L0, y la valla, ahora el apoyo, sigue estando ahí el apoyo, pero se mueve un delta L. No es estiramiento esto. Esto es un delta L porque se movió el apoyo. Delta L, apoyo. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar si se mueve el apoyo? Bueno, si se mueve el apoyo, podría llegar a ser de que, si se mueve exactamente la misma longitud que se quiere estirar la pieza, no quede ningún estado tensional. Esto se llama cedimiento del apoyo. Pero si eventualmente el apoyo se mueve, voy a decir así, 5 milímetros, y el delta L por la temperatura, por el salto térmico, el delta L térmico, para una barra bien potrada es de 7 milímetros, ahora la tensión no va a estar provocada por los 7 milímetros del salto térmico, sino en realidad el delta L real, ¿cuánto va a ser? 2 milímetros. Y el estado tensional, por supuesto, va a bajar mucho. Y entonces la pregunta que me pueden hacer ustedes, profe, en realidad que se mueva un apoyo es como que la pone a la pieza en estado de protección. Sí. Y van a ver que hay algunas piezas de la mecánica que tienen algunos dispositivos o seguros, porque las piezas actúan, vamos a decir así, bien potradas, pero tienen algunos seguros que eventualmente saltan a partir de determinado estado tensional. Al saltar liberan los apoyos y provocan que baje el estado tensional, porque en definitiva vos qué querés en el caso de la mecánica, que la pieza no se rompa para que mantenga la estructura. Vamos a pensar un vehículo, vamos a pensar una máquina, etc. Entonces vos podés pensar dispositivos mecánicos para que esa pieza esté bajo cobertura. Bueno, sí, Matías. Los puentes no tienen así. Los puentes tienen sistemas muy interesantes. Ahí está, bien a los puentes. Vamos a los puentes. Te voy a llevar a ingeniería civil, aunque no les dan puentes ahora a los ingenieros civiles, pero es una materia optativa para los que estudian ingeniería civil. Vamos a pensar que acá está un puente, ¿no? Ahí está un apoyo de puente y acá está el otro apoyo de puente, ¿no? Entonces a los puentes, ¿qué les ponen? Les ponen acá una placa de acero en el asfalto que la van a sentir ustedes cuando el vehículo viene rodando acá, viene rodando.
mi vehículo no es muy bueno, muy bonito, cuando viene rodando ahí el vehículo, van a sentir un leve tumbo o van a ver la fisura, la grieta esta. Y esta grieta, esta medida, esta, tiene dos motivos para hacerla. Un motivo es el delta T, ¿no? Acá tiene un sistema de apoyo en neoprene que le permite deformaciones del apoyo y eventualmente le dan acá un grado de libertad. ¿Para qué? Para que esta estructura se pueda desplazar cuando cambia la temperatura, ya sea porque se estire o porque se achique, ¿no? ¿Y qué van a notar? O le encuentran esta placa de acero al puente, que está bisagrada acá, y ustedes van a sentir el golpecito, o van a ver directamente la fisura en el asfalto. Vamos a pensar si el asfalto está así en el puente, van a notar que acá se le forma una fisura al asfalto. Y lo van a notar al golpecito la próxima vez que vayan por ruta 38 en cualquiera de los puentes a la salida de la ciudad. Está complicado salir ahora a la ciudad a ver si los meten presos, tengan cuidado. No. Van a decir, mire, vengo porque el ingeniero Peña me ha dicho que vea, bueno, las van a encontrar estas fisuras. O sea, si no están estas chapas de acero, van a encontrar las fisuras justamente en los puentes de cierta magnitud, ¿no? Y es claro que ahí también, de nuevo, acá hay hormigón, ¿no? Hormigón armado, eventualmente, si fuera el puente. O podría ser un puente hecho en acero también, ¿no? Obviamente tiene acá un módulo de formación del hormigón por efecto térmico, todo eso. Hay que estudiarlo, hay que verlo. Y el segundo motivo para darle cierto grado de libertad a los puentes es el efecto sísmico. O sea, cuando esto se quiere mover muy fuerte, vos tenés que evitar que eventualmente esta estructura del puente choque contra la estructura de apoyo, contra la de acá. Los estribos que se llaman de la estructura, ¿no? Esto acá está el puente, ¿no? Vos tratas de evitar que este puente tenga un choque y entonces ahí le pones una separación para mantener, digamos, ese tipo para que no se produzca la ruptura. He visto varios puntos, sobre todo ferrocarril, tengo fotos, no las he traído ahora, donde eventualmente esto ha fallado, de alguna manera ha fallado y ha provocado la rotura de acá del estribo, ¿no? Y esos puentes están ahora en los ferrocarriles. Ahora 2 años o 3 años anduve por Salta, creo que 2 años, y ahí estuvimos estudiando unos puentes de ferrocarril con algunos problemas de apoyo ahí, en esa zona, justamente. Bueno, jóvenes, yo voy a detener ahora la grabación.